El que busca, encuentra. Según cifras de la ONU, son más de 7 millones los venezolanos que han emigrado a otros países debido a la compleja situación que enfrenta nuestra nación. Este éxodo está considerado como uno de los movimientos humanos más grandes del mundo. No obstante, en los últimos años se ha reportado el regreso de connacionales a nuestro territorio. A propósito de este fenómeno, el Observatorio Venezolano de Migración del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP presentó recientemente el informe Historias Migratorias de los Venezolanos que regresan al país, estudio piloto de carácter cualitativo realizado en alianza con la ACNUR, que ofrece una aproximación a la realidad y experiencias de los connacionales que han retornado a Venezuela a partir de entrevistas narrativas realizadas en zonas de Barinas y Táchira. Vamos a conocer más sobre esta investigación con una de sus responsables. En línea tenemos a la profesora Natalia Sánchez. Ella es socióloga por la Universidad del Zulia, magíster en gestión cultural e investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Profesora, es un gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida a Universate. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Profesor, antes de comenzar a hablar del informe, quisiéramos saber si existe alguna cifra estimada sobre cuántos de los venezolanos que se fueron han regresado y cuáles son los principales motivos de su retorno. Bueno, en realidad el estudio es de carácter cualitativo. Entiendo que algunas mediciones que se han hecho reportan que menos de un 8% de los venezolanos que han migrado han vuelto. Realmente es una proporción, en tema cuantitativo, es una proporción pequeña. No es como eso que se había planteado, pues que al principio que también una cantidad importante de venezolanos y realmente no. Ahora bien, según leíamos en una reseña, la investigación del Observatorio Venezolano de Migración sobre los retornados es una prueba piloto y no pretende mostrar la realidad completa de los migrantes que han vuelto, sino en particular la experiencia de los retornados en condiciones más vulnerables. ¿Puede darnos algunos detalles de en qué consistió el estudio y con qué objetivos se realizó? Sí, fíjate, el estudio lo hicimos con personas que iban llegando en ese momento al país, es decir, que eran caminantes. El estudio piloto se hizo con caminantes. Entonces, por supuesto, ya ahí, pues quienes nos escuchan pueden considerar el hecho de que cuando se vienen personas caminando de Chile, de Perú o de la misma Colombia, significa que son personas vulnerables que no tienen recursos como para poder hacer ese tramo o esos tramos de otra manera. Entonces, sin duda, pues estamos hablando de personas. Profesora, partiendo de lo que plantea el estudio y de lo que nos acaba de comentar, ¿cómo regresa al país ese venezolano migrante de sectores vulnerables? Es decir, ¿qué experimenta cuando por la causa que sea tiene que volver? ¿La experiencia de estar afuera los hizo más fuertes o se encuentran en una situación peor a la que tenían cuando se fueron? Bueno, en realidad se encuentran igual o peor. Es decir, en las vidas en las que, en los textos narrativos que analizamos, lo que veíamos es que los venezolanos que vuelven en esas condiciones se fueron pensando que de alguna manera les iba a ir mejor, calculando que de pronto en esos lugares de destino había trabajo, había fuentes de trabajo diferentes a las que no podían encontrar en el territorio nacional. Y de alguna manera vienen con esa perspectiva de que no les fue como pensaba que les iban a ir. Entonces, esto sí ya entra como en una especie de consideración de un fracaso, si se quiere, y que tampoco se viene al país porque se crea que las condiciones son mejores, sino que no, por eso vuelvo. Y aquí tengo como, de alguna manera, el respaldo y el soporte familiar de los activos familiares que afuera no lo tenía. Estamos conversando con la socióloga Natalia Sánchez, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y una de las autoras del informe Historias Migratorias de los Venezolanos que regresan al país. Profesora, uno de los objetivos que leímos también se plantearon al hacer este estudio era identificar los tipos de migrantes en condiciones vulnerables que regresan. ¿Cuál es esa tipología de los retornados que pudieron constatar o documentar? Un migrante, el primer tipo que identificamos es el tipo autonómico. Es un migrante joven, puede ser hombre o mujer, viaja solo, puede viajar en transporte, no tiene carga familiar, su experiencia laboral no es mucha, pero lo que busca es una experiencia nueva, conocer cosas diferentes, ver cómo le puede ir en otro país, ver si en otro país puede
puede construir su identidad de una manera como lo desea. Ese es un tipo de inmigrante. Luego otro, tenemos el emprendedor, que es menos joven que este inicial que les acabo de conversar. También puede ser hombre o mujer, pero ya este tiene carga familiar y tiene hijos. Los hijos pueden ser pequeños, incluso adolescentes. Este tipo de migrante se siente con responsabilidad familiar. Entonces su proyecto de irse o venir tiene que ver con su familia. Es decir, se pone en la situación de que él es el dador o el proveedor, bien como soporte, bien como central, y entonces todo su proyecto migratorio pasa por pensar en su familia. Ujú. Y es un migrante que está dispuesto a emprender siempre nuevas acciones económicas, de negocio, de laborales, y tiene un poco de formación por encima del anterior, y también ha tenido experiencia laboral. El migrante tradicional es diferente a este, es mayor, pueden ser hombres o mujeres, viaja en pareja y con sus hijos, no deja grupos familiares en el hogar, sino que viaja en conjunto con el grupo familiar nuclear. Tiene experiencia laboral, pero sobre todo en temas de agrícolas, en temas rurales, ese tipo de trabajo. No tiene buena formación, es decir, no tiene alta formación, no tiene alto nivel de instrucción y no envía remesas porque él viajó con toda su familia y también vuelve con toda su familia. El dependiente son sobre todo mujeres, son mujeres jóvenes. Algunas de ellas han salido embarazadas siendo adolescentes y son mujeres que viajan con o sin pareja, pero siempre van a viajar con los hijos y los hijos son pequeños, estamos hablando de niños menores de 5 años. Ellas están dispuestas a hacer viajes cortos, pero son, las llamamos dependientes porque no tienen una identidad productiva, digamos, definida, sino que siempre dependen del proveedor de la familia, sea la pareja o incluso padres o alguien de su grupo familiar nuclear. No tienen estudios pues bajos, tienen primaria incompleta y no tienen experiencia laboral. Y por último, un tipo de migrante que es el receptor, que son hombres mayores de 30 años, ellos viajan solos. Tienen hijos, pero los hijos no viajan con ellos, ni las parejas. Pueden hacer viajes cortos o largos. Dependen de la familia nuclear y siempre están buscando la manera de irse a algún lugar para sobre todo llegar a un lugar donde existan familiares o gente que le pueda brindar apoyo. Estos tipos de migrantes a la vez nos están hablando de situaciones de vulnerabilidad diferentes. Lo que consideramos en el estudio es que, por ejemplo, las migrantes dependientes, las mujeres menores de 30 años que no tienen un perfil laboral elevado ni han tenido educación, niveles de instrucción altos, son sobre todo un grupo al que hay que atender con mayor, digamos, prioridad, porque, por supuesto, aquí estamos hablando de personas jóvenes y, sobre todo, viendo la perspectiva de género, pues es importante hacer algo en este sentido. Profesora, tal vez para quienes seguimos en Venezuela los cambios son menos perceptibles, pero indudablemente los ha habido. ¿Qué reportan los repatriados? ¿Qué aspectos positivos y negativos ven en relación con el momento en el que se fueron? ¿Se quieren quedar o estarían esperando el momento para irse nuevamente? La mayoría de ellos reporta que el país está igual o peor, no ven condiciones de poder generar ingresos, sobre todo el tema de la productividad y del trabajo y de las fuentes de trabajo, sobre todo de trabajo que sean, digamos, rentables en términos del ingreso que se puede obtener. Hay muchos de ellos que tenían trabajo cuando se fueron del país, pero ese ingreso no les generaba lo necesario para cubrir la canasta básica y la canasta de servicios. Pues ahora es lo mismo. Entonces, de alguna manera, los que son más jóvenes están pensando en volverse a ir. Los que ya tienen familia, carga familiar, ya tienen hijos, están pensando en quedarse. Algunos dicen que les fue muy mal por todo ese tema de la xenofobia en algunos países, y otros dicen que les fue mal porque no consiguieron fuentes de ingresos como esperaban, o que los servicios eran demasiado costosos allá, y eso no lo habían calculado en el plan inicial, digámoslo así. Eso de que tienes que pagar renta, que tienes que pagar servicios, etc. Claro. Entonces, digamos que la condición no es de que consideren que el país esté mejor, sino que sobre todo su vuelta tiene que ver con una valoración entre qué tengo aquí, qué tengo allá. Lo que creía que iba a conseguir allá no lo conseguí, entonces aquí me queda lo que siempre he tenido. Profesora, el estudio también habla de recomendaciones de intervención para atender a quienes han retornado. ¿Podría explicarnos brevemente cuáles serían esas intervenciones que habría que hacer, en dónde hay que hacer énfasis para atender a esos venezolanos migrantes que volvieron al país? Sí, fíjate, hemos identificado algunas áreas de acción, sobre todo que tienen que ver con el trabajo que ha venido haciendo ACNUR y sus socios y sus aliados. Este tipo de organización
Entonces, bueno, hay un área que es legal de documentación, eso es un área crítica, sobre todo para los migrantes, los retornados dependientes, como les decía, y los distanciados, los que están rezagados, porque la gente, pues a muchos, incluso encontramos personas que no tenían cédula de identidad, no solamente los niños ni partidas de nacimiento, sino ellos mismos. Entonces hay un tema de acompañamiento legal, la gente que se va sin apostillar, por ejemplo, no es solamente porque es costoso, sino porque eso requiere un acceso del mundo formal que no necesariamente todos los venezolanos tenemos de acuerdo a las oportunidades que hayamos tenido en el transcurso de la vida. Entonces el tema de legal documentación es importante. La parte educativa formativa, por supuesto, va a tener allí diferentes también niveles de prioridad. Es alta en los dependientes y es media en los emprendedores, porque siempre se puede tratar de construir unos capitales mayores para que las personas que quieran emprender, si están de vuelta en el país, puedan hacer algún tipo de actividad realmente que les genere ingresos para cubrir su canasta básica. Entonces la educación, formación, no solamente para los retornados adultos, sino para los adolescentes que están como en un limbo, no hay actividades, no hay programas para atenderlos. Y para los niños, por supuesto, el acompañamiento educativo formativo para que los niños que se fueron y volvieron no pierdan ese lapso de tiempo que estuvieron afuera en términos de estudio, en términos de integrarse al sistema educativo. Luego, toda la parte de emprendimientos y créditos, como les dije, pues va a tener focos dependiendo del tipo de migrante. Por supuesto, el emprendedor allí es fundamental, no el dependiente, porque el dependiente hay que trabajar en la parte más de reforzar lo educativo antes que pensar en emprendimiento. Y la parte sanitaria alimentaria, pues dependiendo de la vulnerabilidad, encontramos casos donde hay mucha población vulnerable, sobre todo que tiene que ver con niños y con población adulta mayor. Profesora Sánchez, gracias por habernos concedido parte de su tiempo. Sin duda el tema migratorio venezolano es un punto de partida para analizar cómo ha cambiado la vida de los venezolanos y este es un aporte más para comprender esta realidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. En línea teníamos a la socióloga Natalia Sánchez, magíster en gestión cultural e investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y de su Observatorio Venezolano de Migración. Si desean leer el informe Historias Migratorias de los Venezolanos que regresan el país del que ella nos acaba de hablar, pueden ingresar al portal observatoriovenezolanovdemigración.org. El que busca, encuentra.